Vamos a conversar con Marisol Perestello. Ella ha sido ministra de Justicia, como ustedes saben, excongresista. Y la verdad, el 2023 nos ha traído varios enfados, pero no solamente eso, sino la sensación que en el Perú tenemos una clase política nefasta y que no vemos la forma de mejorarla porque las condiciones van a ser exactamente las mismas. Marisol, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿cómo hacemos para tener alguna posibilidad de mejorar a la clase política en el Perú? Yo creo que primero hay que enfriar la cabeza, ¿no? Porque estamos de crisis en crisis, ¿no? Y con, digamos, la visibilidad de la corrupción, porque la corrupción no es nueva, pero lo público de esa corrupción y lo cotidiano de esa corrupción y la complacencia que existe con esa corrupción hoy son mucho más visibles que hace 30, 40 o 50 años, ¿no? O sea, hoy están grabadas, hoy hay chats, hoy, digamos... Sí, claro. Ya no es todas las herramientas de comunicación expuestas. Claro, la transparencia. Y viendo las entrañas permanentemente de cómo funciona. De todas las miserias humanas, ¿no? El mejor ejemplo es el señor este que lo he conocido recién, cuando lo han grabado hablando de una mujer, ¿no? Impresentable, una vergüenza. Yo me iría de vergüenza, ¿no? Pero impresentable él y las reacciones también. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, salvo la agraviada, la víctima, Patricia Juárez, ha dicho, en fin, que debe haber una sanción, pero por supuesto, nadie se rasga las vestiduras. Pero además no hay un mínimo de respeto al otro. O sea, tu colega parlamentario, ¿no? Hablando de las féminas y sus virtudes. Pobre infeliz. O sea, estoy tratando de no caer en los calificativos en lo que es él, pero es vergonzoso, ¿no? Este hombre no debe tener hijas, no debe tener esposa, no debe tener madre. O sea, pero en fin, eso te demuestra el nivel general, ¿no? De complacencia con situaciones que en la vida cotidiana no nos permitimos. Todas las miserias humanas puestas en evidencia. Entonces tenemos un desencanto en la política y en la incapacidad de la política, y me incluyo, de resolver los problemas de la gente. O sea, tenemos problemas de inseguridad ciudadana clamorosos. Es impresionante la situación que vivimos ahora. Tenemos unos problemas de recesión económica espantosos, que además se han agudizado con el pronunciamiento del Consejo Fiscal, que llama la atención sobre cosas súper graves. Vamos a hablar más adelante de eso. Y luego tienes contrarreformas en temas sustantivos. ¿Cuáles deberían ser las reformas en las que el país debería de pensar al 26, al 31? Educación, salud, desarrollo de infraestructura. Y eso lo haces en democracia y con seguridad. O sea, reforma de justicia, se la bajan. Ya, pero aquí... Reforma política, se la bajan. Claro, pero aquí, con un Congreso que tiene 5% de aceptación, con un gobierno, claro, ¿no? Y una presidencia que tiene menos de 10% de aprobación, 7% para ser exactos, es decir, hay una vía absolutamente abierta para el cinismo político. Es decir, ¿qué me importa a mí si no hago lo que la ciudadanía necesita? Reclama y lo que necesita. Yo creo que sobre todo es lo que necesita. Cuando mencionamos las reformas de los últimos 3 días, porque esto ha pasado en 3 días, se pone en evidencia esta sensación de que puedo hacer lo que me da la gana porque tengo los votos para. Así es. ¿No? Y esa sensación de arbitrariedad que te genera el abuso del poder, obviamente te indigna, pero frente a eso tienes que comer, que pagar planillas, que llegar a fin de año. Entonces, la gente sobrevive esperando que esto se vayan y lo que venga sea mejor. Pero las reformas políticas que han aprobado, estas 3 últimas, tienen que ver con imposibilidad material de que el escenario en las próximas elecciones, no importa si el 24 o el 25, mientras más pronto mejor, sean distintas, porque tienes hoy 24 partidos inscritos. Mientras más pronto mejor. ¿Por qué? ¿Porque no le ves posibilidades de sobrevivir hasta el 26 a Dina Boluarte? No veo posibilidades para el país. Si tienes un ministro de Economía que está maquillando cifras para poder disimular una situación a la que se ha llevado por malas decisiones, ¿qué le espera al Perú si estamos en recesión económica y el presidente del Consejo de Ministros va a CADE y dice, el primer trimestre del próximo año superamos la recesión económica? Pero comienzan a tomar, o sea, es como que ahora, tú comienzas a jugar con tus tarjetas de crédito, ¿no? Es decir, sí, claro, del Consejo. Claro. Lo que ha recomendado el Consejo es, oye, un momentito, al ministro de Economía y Finanzas, no abras un hueco para tapar otro o no tapes un hueco abriendo otro. El Consejo Fiscal, primero para que las personas entiendan, no es un grupo de amigos que se han juntado. Esto es una institucionalidad que le ha dado al país los últimos años un camino a la vida económica que era distinto a la política
Diaria, coyuntural. mediocrona que tenemos en los últimos varias décadas, digamos, dos. Y esto se ha sostenido, pero si hoy día el Consejo Fiscal te dice, oye, acabas de autorizar 1.000 millones del Banco de la Nación en una distribución de utilidades en noviembre, cuando ni siquiera se sabe cuál va a ser el monto. Para que se vea que en el 23 el déficit fiscal es menor. Estás maquillando cifras, estás diciendo... O sea, estás engañando a la gente. A ver, todos llegamos a fin de año sacando plata de esta tarjeta de crédito, viendo lo que puedes pagar el siguiente y lo pagas en enero. Pues eso no lo puedes hacer con el Estado, pues. Este manejo medio catastrófico de equilibrios que tenemos hoy en nuestros hogares para poder llegar y mantener un poco la vida que tenemos es caótico. Pero lo que ha hecho el Estado es estafarnos. Pero además lo que ha hecho el ministro Contreras es irse contra el Consejo. Contra el Consejo, es decir... O sea, lo que se hacía normalmente era escuchar al Consejo, qué cosa te decía el Consejo, y a ver un ratito, no puedes aprobar por decreto de urgencia un crédito suplementario, pues no puedes, todavía... Lo apruebas para un presupuesto el 29 de noviembre cuando ni siquiera se ha aprobado el presupuesto. Se ha perdido la vergüenza, pero además se está infringiendo la ley, es inconstitucional. ¿Cómo apruebas un crédito suplementario por decreto de urgencia? Por decreto de urgencia, y lo haces el 29 de noviembre cuando eso impacta un presupuesto que no has aprobado, Mónica. O sea, no solamente es una barbaridad. Tiene que estar aprobado por el Consejo de Ministros, o sea, no solamente es el ministro de Economía. Todos podrían ser acusados constitucionalmente. Pero a nadie le importa, no pasa nada, no llaman al ministro de Economía, al contrario, los últimos 3 días, esto se publicó el 12, la nota del Consejo Fiscal, llamando la atención, porque el ministro de Economía se molestó, porque el Consejo Fiscal le dijo, oye, el exministro Oliva. Y todavía fue muy correcto, estás maquillando cifras para llegar a un equilibrio que no es real. Dicho en cotidiano, estás sacando plata acá para poner acá para que en la foto parezca que tienes, pero no tienes. Y el próximo año filtro. Vamos a estar peor. Te has puesto filtro, te has quitado las arrugas. Claro. Y no es así, porque están. Porque empezamos con una arrugaza el 24. Exactamente. Ya. Exactamente. Y yendo al tema... La reacción. Lo peor no es que el Consejo Fiscal ya nos alerte a todos, cosas difíciles de entender si las pones en macro, pero si las aterrizas a tu casa, a cómo pago el colegio, cómo pago la luz, cómo pago el agua, si no entra más plata y es más fácil. Y si tú el carrusel de tarjetas te grafica la cosa. Eso es clarísimo, porque además lo vivimos, Mónica. Pero una cosa es en una familia que ya está mal, después tienes que vender el carro, después tienes que ya no hay carro, ya todos en micro, pero el Estado, con 30% de pobres, con 10% de pobres extremos, con 6 millones de personas que no han comido una vez a la semana, según un informe que acaba de salir de Inversión por la Infancia, con anemia de 4 de cada 10 niños. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? A ver, ¿quién, y voy a utilizar una frase coloquial, ¿quién le para a los machos, no a alguien como la representación de un Congreso que hace lo que le da la gana, porque finalmente no le interesa, porque no tiene... a nadie que convencer absolutamente nada, porque no pasa nada, y a un gobierno que también señala que hace muy bien las cosas y que evidentemente está pegado con baba? O sea, ¿cómo haces para que al medio por lo menos hayan líderes que salgan? Porque parece que el medio ha desaparecido y solamente son los extremos los que funcionan. Pues son gritones y malcriados. Efectivamente, malcriados, gritones, polarizantes, claro. Pero es que también... Además sin argumentos. Pero tú eres una política, o sea... Vienes, nos dices, pero no se está haciendo nada para salir a la calle a decir, oiga, señores, ¿qué les pasa? Se está haciendo mucho. ¿Y dónde está? Hay varios esfuerzos en paralelo. Hay un primer esfuerzo, y te puedo dar nombres, ¿no? Videnza, por ejemplo, está trabajando con mucha seriedad un plan de reformas que necesita 100 días, qué leyes tienen que aprobarse, 6 meses, qué cosas tienen que hacerse, porque si no tienes eso, Mónica, pero y eso mañana... sin caras y sin gente... no sirve para nada. Y hay muchas personas de la política de distintos espacios reuniéndose para buscar una alternativa que no polarice ni fragmente el voto. Porque la gran tragedia de la última elección es que se licuó el centro por las ambiciones personales de un montón de gente que quería hacer sacrificando al Perú, en vez de reunirse y decir, oye, todos pensamos igual, ¿qué necesita el país? Reformas, educación, salud, infraestructura. Ya, perfecto, nos juntamos. ¿Quién es? Pero no importa. Pero para eso necesitas... Cualquier honesto. Para eso necesitas... Primero, un honesto. Segundo, alguien que esté en capacidad de convocar. Tercero, que haya un interlocutor y otro que escuche. Sí. O sea, y eso no estamos teniendo en el país. Hay espacios de escucha y de conversación y de construcción de confianza que no existían, Mónica. Ahí se están acercando sectores que antes nunca habían conversado. He participado de muchísimas mesas en las cuales decimos, bueno, a ver,
esto hay que soportarlo, porque no depende de nosotros. No podemos sacar... O sea, yo creo en la institucionalidad. O sea, creo que cualquier salida... Yo también creo, pero no sé si, digamos, no sé si finalmente la población termina creyendo en la institucionalidad que no ve. Que hay que hablar con la verdad. Las salidas a la mala, que son las que hemos ido teniendo en el país en los últimos años, han significado 6 presidentes que lo que hacen es generar más inestabilidad política y hoy un efecto en la economía que va a ver, yo no veía la pobreza y la mendicidad que ves hoy en las calles de Lima. Así es. O sea, no la veía hace completamente. muchos años. Así es. Y no es que ha venido... O sea, hay gente que ha dejado de comer, por lo menos, y que de repente come una vez al día. Está además documentado. Sí. 2 millones de personas comen en comedores populares. O sea, y eso no es que esté mal, por lo menos la solidaridad y la sabiduría. Hay políticos que quieren capitalizar eso. Pero por supuesto. Evidentemente, y están a la derecha y a la izquierda. Por supuesto. Lo que pasa es que la mediocridad no es política, ¿no? O sea, que hay ampones, hay mafias detrás. O sea, el gran enemigo del país es la impunidad. Mientras la gente crea que puede hacer lo que le da la gana, insultar a una mujer y que no pasa nada, el Congreso se pone risa, que tú puedes violar a una mujer que trabaja contigo y no pasa nada, que tú puedes robar y esconder carpetas fiscales y no pasa nada. Mientras no pase nada, la gente tiende a ver cómo sobrevive en el no pasa nada, a mí tampoco. Pero si no defendemos institucionalidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver cómo salimos en democracia por los caminos constitucionales y si salimos, ¿a dónde vamos? Porque creo que esa es la gran pregunta. Necesitamos ¿a dónde vamos? Quienes representen esa voz, y eso es lo que está esperando, creo, el país, de alguna manera, porque tiene demasiados problemas. Tenemos que comer todos los días, ¿no? Y eso hace que las personas dejemos de preocuparnos por la Junta Nacional. No es la Junta, no son estos miembros de la Junta, es el sistema de justicia. Que si no funciona, no somos un Estado de Derecho. Somos un chiste malo. Bueno, te agradezco mucho el estar. Yo te agradezco a ti también, Mónica. Marisol Perestello estuvo con nosotros.